¿Cómo discipular con los grupos pequeños? Es importante saber lo que dice la palabra de Dios y también el espíritu de profecía a través de los grupos pequeños y cómo se puede discipular a través de ellos. Quisiera comenzar leyendo Obreros Evangélicos, la página 221. Un pensamiento muy interesante que ojalá quede en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento. Dice así: la presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aún en salones y capillas. Con este pensamiento en mente, tú y yo debemos comenzar a entender el plan de Dios, lo que a Él le da resultado, no lo que a nosotros nos da resultado. Y por eso en esta tarde quisiera que tú y yo vayamos también a la palabra de Dios, para que autentiquemos cómo discipular en grupos pequeños da un gran resultado. Y voy a leer solo 5 pasajes donde se habla de los grupos pequeños, especialmente en casas particulares. Por ejemplo, en Romanos 16:5, Pablo está saludando a algunos hermanos que están en un grupo pequeño. Y mira cómo los saluda. Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa. En la casa. Es vital que tú y yo aprendamos que todo esto que nos ha pasado con el coronavirus es sencillamente una muestra de que el plan de Dios de adorar en casa no está fuera del plan de Él. Forma parte de cómo la iglesia puede crecer. Primera de Corintios 16:19 dice así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, otra vez, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa y ahí se reunían. Ahí ellos estudiaban la palabra de Dios, ahí ellos cantaban, ahí ellos daban testimonio, ahí ellos glorificaban y adoraban al Señor. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea que no siempre la Odisea tiene que ser símbolo de una iglesia tibia. Porque cuando Pablo escribió esto, le estaba escribiendo a una iglesia que estaba haciendo trabajo misionero en la casa o desde la casa. Y Filemón 2 dice: a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en su casa. Amados, apreciados amigos, el Señor tiene un plan para su iglesia. Y ese plan se ha acentuado ahora con el coronavirus. Hemos dejado de reunirnos en iglesias grandes, pero hemos visto cómo en las diferentes casas se han hecho cultos, se han hecho oraciones, se han hecho actividades que hacen que más hermanos estén activos que cuando están en las iglesias grandes. Hay otro consejo del espíritu de profecía que dice: organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. ¿Y cuál es el objetivo de un grupo pequeño? El objetivo de un grupo pequeño es preparar líderes. Está según la orden de Jesús, cuando dijo: id y haced discípulos. Mateo 28:19. O sea que el hacer discípulos, o en otras palabras, discipular,
y hacerlo usando los grupos pequeños es parte del plan de Dios, no solo para aquel entonces, sino también para nuestros días. Una de las metas de los grupos pequeños es que sus miembros compartan el mensaje de salvación a sus amigos y parientes, vecinos. Cada miembro es preparado para esta tarea en cumplimiento del consejo divino. Dios espera, eso lo encontramos en el Servicio Cristiano, página 14. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. Ya tú conoces la verdad, ya yo conozco la verdad. Entonces el Señor nos ha dejado una tarea. Y añade el pensamiento, Servicio Cristiano, página 14. No todos pueden salir a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente, para sus familias y sus vecindarios, según Servicio Cristiano, la página 14. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas de los grupos pequeños? Muy bien, tenemos la primera, que es compartir la vida cristiana. Número 2, es ideal para evangelizar. Número 3, para tener una relación y amistad entre las personas. Número 4, ayuda a formar discípulos, y eso se llama discipular. Ayuda a formar discípulos con los nuevos conversos. Y los miembros son pastoreados también por los líderes de los grupos pequeños. Así que, apreciados amados, en el grupo pequeño definitivamente la liturgia formal queda a un lado. Las reuniones deben caracterizarse por entonar cánticos de alegría y fervor. Deben ser reuniones de testimonios, de acción de gracias. No es el propósito del Señor, dice Servicio Cristiano, página 86. No es el propósito del Señor que se deje a los ministros hacer la mayor parte de la obra de sembrar las semillas de verdad. Centenares de hombres y mujeres que están ahora ociosos podrían prestar un servicio aceptable. Y el consejo que se añade en la página 88 de Servicio Cristiano es: los pastores no deben hacer la obra que pertenece a la iglesia. Deben enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y en la comunidad. Apreciados amados, apreciados amigos, podemos discipular a través de los grupos pequeños. La iglesia actual la podíamos catalogar como una iglesia menor, no porque está dejando de crecer, sino porque la razón para que suceda esto es que la iglesia debe funcionar en los grupos pequeños. Antes, cuando comenzó la iglesia adventista, los grupos pequeños eran las clases de escuela sabática. Cada maestro se preocupaba por sus alumnos. Cada maestro llamaba a sus alumnos. Grupos pequeños es la base. Y ahora que estamos cerca del tiempo del fin, nosotros necesitamos comenzar a cumplir lo que la sierva del Señor vio como una profecía. La profecía no es solo la marca de la bestia, la profecía no es solo las plagas, la profecía no es solo las actividades que asustan, no. Hay una profecía que tú y yo debemos hacer realidad, y la encontramos en el pensamiento de la hermana Huay del Servicio Cristiano, la página 54. Mira lo que dice: veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Y termina ella diciendo: el mundo parecía iluminado por la influencia divina. Que el Señor nos ayude a discipular a través de los grupos pequeños.